Capítulo 6, Parte 1. El mundo prediluviano. A lo largo de la historia, los hombres siempre han querido deificar, hacer dioses a sus líderes, a sus antepasados, a sí mismos. Los gobernantes del antiguo Egipto afirmaban ser dioses. Los emperadores romanos decían que eran inmortales. La Iglesia Católica Romana hace santos a los individuos muertos y enseña que es provechoso rezarles. El mundo antes del diluvio no era diferente. El mismo Satanás que guía este mundo estaba dominando esa sociedad. El diablo es el dios de este mundo y sus métodos se mantienen consistentes a lo largo de los siglos. Una vez que comienza un cierto patrón de engaño entre los hombres, continúa promoviéndolo en todas las formas que puede. La religión falsa de la sociedad prediluviana era la deificación de Caín y otros en su linaje. Un entendimiento correcto de Génesis 6:2 lo deja claro. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y las tomaron como esposas de todas las que eligieron. En primer lugar, fíjese en el término hijos de Dios. La palabra traducida como Dios con una D mayúscula en la traducción al español es el hebreo Elohim. En la mayoría de los casos en la Biblia, como en Génesis 1:1, esta palabra se refiere al reino de Dios o familia. Pero este término, si no se limita estrictamente a este uso y significado, el contexto determina la manera correcta de aplicar esta palabra en un versículo dado. En el caso de Génesis 2, debe traducirse con una D minúscula, Dios o dioses. La expresión hijos de Dios en este versículo ha sido tradicionalmente asumida como una referencia a los descendientes de Set, la línea buena en la sociedad prediluviana. Y se pensaba que las hijas de los hombres se refería al linaje de Caín. Pero eso es todo lo contrario. Había, por supuesto, estos dos grupos básicos de personas antes del diluvio, pero está muy claro que el linaje de Set era la raza blanca, mientras que la familia de Caín era la no blanca. Pero, ¿a quién en este versículo se describe como hermosas? Las hijas de los hombres. Ellas son las que tienen la tez clara. Así que esta expresión en realidad se refiere a las mujeres en la línea de Set y Enos. Había matrimonios raciales entre los dos grupos. Estaban desafiando la separación que Dios había hecho siglos antes. Así que fueron los descendientes de Caín los que afirmaron ser dioses y los descendientes de dioses. Los hijos de Set y Enos, entre los que se encontraban los grandes predicadores de la justicia, sabían que no debían hacer tales afirmaciones fantásticas. Sabían que no debían desafiar a Dios. Pero el linaje rebelde de Caín estaba completamente separado de Dios. Estos rebeldes pervertidos eran culpables de todos los pecados imaginables, incluyendo esta forma grosera de blasfemia e idolatría. Se atrevieron a llegar tan lejos siguiendo el camino de Caín. Caín, el antepasado original, era adorado como un dios. Eva asumió erróneamente que su hijo primogénito era la descendencia prometida. Lamec y Tubal-Caín más tarde reclamaron el rango de deidad. Estos líderes entre los hijos de Caín afirmaron ser dignos de adoración. ¿Por qué los hijos de Caín afirmaban ser deidades o dioses? Hay dos razones principales. Primero, continuaron creyendo la mentira que Satanás le dijo a Eva, que los humanos tenían almas inmortales y vivirían para siempre después de la muerte. Creían en la inmortalidad incorporada desde el nacimiento, incluso como millones de personas todavía hoy. Segundo, en la Biblia los ángeles son llamados hijos de Dios. Job 38:7. Un factor importante a tener en cuenta es que muchas personas en la línea de Caín, y especialmente los líderes poderosos, recuerda la historia de Tubal-Caín, fueron influenciados y poseídos por demonios, y los demonios son ángeles, ángeles caídos. Estos demonios, cuando estaban en estos instrumentos humanos, decían que eran hijos de Dios, y lo eran por creación. Y los hombres que fueron guiados por ellos y se sometieron a ellos reclamaron el mismo título.
Además, los demonios quieren ser adorados como dioses. Por lo tanto, en estos grandes líderes malvados hicieron que la población los adorara bajo el disfraz de seres humanos cuyas mentes controlaban. Así queda claro por qué fueron los principales miembros del linaje de Caín los que reclamaron el título de Dios o hijos de Dios. Separados del Dios verdadero, se rindieron a los poderes demoníacos. Fíjense ahora en todo esto lo que le sucedió a los descendientes del justo Set. Cayeron bajo el dominio y la influencia del linaje malvado de Caín. Primero, observe el ejemplo de las hijas de los hombres en Génesis 6:2. Estas jovencitas en la línea de Set se sometieron a la nueva moralidad de su tiempo. Los hombres de la familia de Caín las querían como esposas y estaban de acuerdo con sus deseos. Estaban dispuestos a casarse racialmente. Los descendientes no blancos de Caín querían casarse con mujeres que fueran blancas. Lo mismo ocurre hoy en día. A menudo los hombres no blancos quieren casarse con mujeres blancas. Sienten erróneamente que su color oscuro es un estigma o un reproche y quieren aclarar el color de su descendencia. Y al igual que el patrón descrito en Génesis 6:2, por lo general son las mujeres blancas las que se casan con tales hombres. A este respecto, también es oportuno incluir el ejemplo de los ejércitos de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania y Japón, las mujeres alemanas y japonesas se sintieron atraídas por los soldados estadounidenses. Las mujeres siempre parecen estar intrigadas por los ejércitos de ocupación, y el mundo anterior al diluvio no era una excepción. Los violentos y belicosos descendientes de Caín estaban invadiendo el mundo y arrebatando a estas mujeres descarriadas en el proceso. ¿Qué les había sucedido a los hijos de Set para que esto fuera posible? Josefo suministra la respuesta. Afirma que los hijos de Set fueron obedientes a Dios durante 7 generaciones. Pero en los días de Matusalén, el séptimo de Set, se pervirtieron. Ahora mostraban con sus acciones un doble grado de maldad, con lo cual hicieron a Dios su enemigo. Antigüedades 1:3:1. ¿Qué les había sucedido a estas personas que alguna vez fueron justas y felices? Había 2 razones principales que iban de la mano. La primera razón se centra en Matusalén. Como se dijo en el capítulo 3, Matusalén, aunque estaba en la línea de Set y Enos, no estaba contado entre los 8 predicadores de justicia. Y no solo murió el año del diluvio, sino que murió en el diluvio. Sí, lo creas o no, este hijo primogénito del justo Enoc siguió el camino de Caín, le dio la espalda al camino de Dios. Matusalén fue el siguiente en la línea después de Enoc en ser un predicador de justicia. Era su responsabilidad ser el líder patriarcal de todos los hijos descendientes de Set. Él debía guiarlos en el camino de Dios, pero, en cambio, se convirtió en un predicador de la injusticia. Él influyó en ellos para que practicaran el pecado. Es posible que el punto de inflexión en la vida de Matusalén fuera la muerte de su padre Enoc a manos de Lamec. En ese momento, Matusalén tenía 300 años, lo cual para esa edad no estaba muy lejos en su vida adulta. Hoy eso equivaldría a los 30 años. Cuando la vida de su padre se truncó, esto es lo que podría haberse desarrollado en la mente de Matusalén. Mi padre sirvió a Dios toda su vida. Él seguía diciéndonos que vale la pena servir a Dios. Pero mira lo que le pasó. Obedeció a Dios y pagó con su vida. No funcionó. Creo que los hijos de Caín tienen algo que ofrecer. Voy a probar su forma de vida. El camino de Dios no vale la pena. En resumen, probablemente se volvió amargado. Olvidó que, para Dios, la muerte no es una barrera. La muerte no es el final de todo. No era como su padre. No confiaba en Dios todo el tiempo. Así que Matusalén cruzó la línea. Cambió lo espiritual por lo físico. Los descendientes de Set vieron esto y concluyeron, bueno, si el hijo de Enoc puede hacerlo, nosotros también podemos. Esto nos lleva a la razón número 2. Siguiendo el ejemplo de Matusalén, los descendientes de Set se volvieron adictos a los caminos pecaminosos y al materialismo de la familia de Caín. Recuerde que la familia de Lamec tenía todos los factores mundanos necesarios para extraviarlos. Música, herramientas, utensilios y armas de bronce, hierro y cuero.
nuevos e intrigantes estilos de ropa y un enfoque generalmente carnal de la vida que tenía un gran atractivo para la naturaleza humana. Piensa en el uso del latón y el hierro. Tubal-Caín no solo fabricó espadas y lanzas con estos metales. Él y otros fabricaban utensilios domésticos, adornos para vestir y otras cosas atractivas. Estos artículos eran mucho más útiles que la madera, la piedra y el hueso. Los objetos metálicos eran atractivos y deseables. Atraían a toda la familia humana. Los descendientes de Set quedaron demasiado fascinados por estas cosas físicas. Recordemos que Naamá, hermana de Tubal-Caín, fue la primera tejedora de telas, y ella y Tubal-Caín, con Jabal y Jubal, sin duda también aprendieron a hacer y usar el cuero, así como la tela y el metal. Todas estas artesanías físicas llegaron a su pleno desarrollo en la familia de Caín antes del diluvio. Mientras tanto, el desarrollo clave de la familia de Set involucró la escritura y el mantenimiento de registros escritos. En resumen, es el mismo patrón que vemos en la sociedad actual. Era la educación en artes liberales, intelectual y espiritual, incluyendo el desarrollo del carácter, versus la educación técnica, física y científica. La sociedad prediluviana quedó completamente fascinada con las cosas físicas y materiales. Al igual que en nuestro mundo moderno, esa sociedad se volvió totalmente materialista y olvidó los verdaderos valores. La tendencia llegó tan lejos que todos los humanos, excepto la familia de Noé, eran malvados y corruptos. Nadie en esa sociedad groseramente carnal era ya espiritual, mental, emocional o físicamente, racialmente, puro. La familia de Caín, especialmente a través de Lamec y sus hijos, había logrado dominar y corromper completamente a la humanidad. Incluso el hijo de Enoc, Matusalén, se echó a perder. Nadie se resistió a la tendencia, excepto Lamec, el padre de Noé, Génesis 5 del 25 al 29, y más tarde el mismo Noé. Lamec, debe notarse, nació cuando Matusalén tenía 187 años y por lo tanto tenía 112 años cuando su abuelo, el justo Enoc, murió. Así que, aunque su padre se apartó de la verdad, Lamec aparentemente continuó en las enseñanzas de su abuelo. Se las enseñó a Noé y así mantuvo viva la verdad en una sociedad cada vez más pecaminosa. Usando la guía general provista por la Biblia, es posible aislar muchas características específicas acerca de la sociedad antes del diluvio. Consideremos en primer lugar al gigante de Génesis 6:4. ¿Se pueden identificar en términos de arqueología e historia? La palabra gigante se usa en varios lugares de la versión autorizada o del King James de la Biblia. Se traduce de dos palabras hebreas originales, Refaim y Nefilim. Los Refaim se mencionan solo después del diluvio. Eran hombres altos como Anakim. El término Refaim se traduce como gigantes en Deuteronomio 2, 11 y 20 y en otros lugares, y se mencionan directamente en Génesis 14, 5 y 15, 20. Sin embargo, en la escritura que nos interesa actualmente, Génesis 6, 4, que se refiere principalmente a los tiempos anteriores al diluvio, el original es Nefilim. Esta palabra, Nefal, significa un feller, uno que corta un árbol, o por extensión, uno que derriba a otro debido a su fuerza inusual. El término implica un duro o un matón, un individuo de gran fuerza física. Los Nefilim, entonces, eran más bajos, más fornidos y tenían un poder tremendo. En otras palabras, eran gigantes en fuerza, pero no en estatura. El punto de énfasis aquí es que la palabra Nefilim no requiere estatura como parte de su definición. Todos los hombres de estatura inusual que existían antes del diluvio eran distintos de los Nefilim. En la historia de la antigua Europa, los arqueólogos han definido tres zonas culturales básicas: Paleolítico inferior, medio y superior. Ahora bien, el Paleolítico medio, que se encuentra dentro de la historia de la humanidad temprana, fue la zona cultural de los famosos hombres de Neandertal. Ahora bien, los hombres de Neandertal eran seres humanos rechonchos, fornidos y poderosos.
En resumen, las descripciones de los Nefilim y de los hombres de Neandertal coinciden perfectamente. Son uno y lo mismo. Ahora considera este punto interesante. Las antiguas tradiciones mitológicas griegas relatan que los gigantes luchaban contra dioses. Tuvo lugar una batalla que ahora es posible identificar en la historia real sobre la base de la evidencia arqueológica. Los arqueólogos han descubierto que de repente, justo al final del Paleolítico Medio, un nuevo tipo de hombre apareció en escena en Europa. Aunque considerablemente más fornidos, estos hombres tenían una complexión más parecida a la de los europeos modernos. Cuando estos nuevos hombres llegaron a la zona, los hombres de Neandertal, los Nefilim de las escrituras, fueron completamente desterrados de Europa. Al parecer, esta nueva reserva de gente los mató. Esta época del exterminio del hombre de Neandertal marca la transición del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior en Europa. Si los hechos de la Biblia, existieron hombres de fuerza gigantesca y la violencia llenó la tierra, se utilizan para analizar las tradiciones mitológicas paganas de una gran matanza de los gigantes, la conclusión parece clara. Aquí tenemos realmente la historia de la extirpación de los hombres de Neandertal de Europa, propiamente dicha, en los tiempos prediluvianos. Esta conclusión también proporciona un buen ejemplo de cómo se puede usar una mezcla de la Biblia, la arqueología y la tradición antigua para desarrollar una imagen adecuada de los eventos en la historia humana temprana. La verdad de la experiencia humana más primitiva ha estado oculta durante mucho tiempo, pero no se ha perdido. Pero aún hay más que considerar sobre este tema. ¿Quiénes eran estos hombres más pequeños, llamados dioses en los mitos, que llegaron a Europa y eliminaron a los gigantes? Recordemos la historia de Tubal-Caín. Se le describe como alguien que atravesó toda Europa con expediciones militares. Indudablemente condujo sus tropas a Europa y conquistó a los Nefilim. ¿Cómo pudieron hombres considerablemente más pequeños haber matado a estos poderosos neandertales? La respuesta es que Tubal-Caín y sus fuerzas tenían armas superiores. Los gigantes no podían resistir sus espadas, lanzas y flechas. Tubal-Caín inventó y perfeccionó las armas de hierro y bronce que permitieron a sus ejércitos matar a estos hombres de fuerza física superior. Desde la zona de Oriente Medio, Tubal-Caín y sus seguidores atacaron y masacraron a los habitantes de Europa. Esta gran batalla fue un episodio importante en la historia de la violencia que llenó la tierra en aquellos días. Hay otra característica interesante sobre este gran evento. Naama o Atenea, la hermana de Tubal-Caín o Vulcano, adoptó algunas de las características guerreras de su hermano. Recordemos que Atenea también era diosa de la guerra. Y, en las antiguas tradiciones griegas, se dice que ella libró una gran guerra contra los gigantes. Es por eso que a menudo se la conoce como Palas Atenea. En la mitología griega, Palas era un gigante asesinado por Atenea en la gran guerra entre los gigantes y los dioses. Los descubrimientos recientes de los arqueólogos muestran por qué Dios permitió que el hombre de Neandertal fuera destruido. A un cráneo de Neandertal encontrado en Italia se le había roto la base para la extracción del cerebro. Luego, en Yugoslavia se descubrieron los restos de una docena o más de individuos, jóvenes y viejos, machos y hembras, mezclados con huesos de animales salvajes en el mismo depósito. Estos huesos, ya fueran humanos o animales, eran tratados de la misma manera. Se rompían para la extracción de médula. Los neandertales Nefilim practicaban el canibalismo. Graham Clark, World Prehistory, página 44. El diluvio no arrastró todos los restos culturales de la sociedad que existían antes del diluvio. En los últimos años, los arqueólogos han sido capaces de construir una imagen notable de las áreas remotas a las que viajaron los descendientes de Caín, cómo vivían y cuáles eran sus prácticas. Los eruditos etiquetan erróneamente estos hallazgos como prehistóricos. En realidad son prediluvianos. Consideremos primero este panorama general.
Antes del diluvio, los seres humanos se extendieron a casi todas las áreas del mundo. Un mapa en la página 18 de Prehistoria Mundial de Graham Clark muestra que en un tiempo temprano varias ramas de la familia de Caín se extendieron por toda África, Europa Occidental y hasta Italia, a través del Medio Oriente, a través de la India, China y en las islas del sudeste asiático. Más tarde se trasladó a la zona de Rusia, colonizó Siberia e incluso se extendió al Nuevo Mundo. Esto ilustra la verdad de lo que escribió Josefo, que Caín viajó por muchos países. Aunque más tarde concentró un gran segmento de su familia en el área de Palestina, muchos otros de sus descendientes continuaron viviendo en las regiones remotas donde había viajado anteriormente en su larga vida. Los arqueólogos informan que había una tendencia a que todas estas culturas ampliamente extendidas estuvieran notablemente unificadas. Esto es ciertamente lo que esperaríamos porque, aunque la familia de Caín desarrolló muchas ramas, las ramas aún se extendieron desde la misma fuente. ¿Qué características específicas de la sociedad prediluviana han encontrado los arqueólogos? Aquí hay algunas respuestas fascinantes. En una época temprana, en un área que se extendía desde el Medio Oriente y el sur de Rusia hasta España, se determinó que los hombres vivían en cuevas y refugios, es decir, vivían en refugios naturales que no tenían que construir ellos mismos. Ya se ha discutido el punto de que los descendientes de Caín degeneraron y se convirtieron en hombres de las cavernas. Sin embargo, después de varios siglos, los descendientes de Caín, como sabemos, desarrollaron muchas artes y habilidades físicas. Entre otras cosas, aprendieron a hacer refugios artificiales. Los primeros ejemplos de este tipo de refugios se encontraron en el oeste de Rusia y el este de Europa. Básicamente, parecen haber consistido en tiendas de piel, sostenidas por unos pocos palos, lastradas alrededor del margen por huesos pesados o colmillos y cubriendo pisos de forma irregular, que a menudo estaban ligeramente ahuecados en el subsuelo. Clare, página 53. Al parecer, algunas de estas tiendas albergaban a familias solteras, mientras que otras más grandes estaban destinadas a grupos más grandes. En otras palabras, estas personas se desplazaban en grupos de familia y utilizaban viviendas portátiles. Aquí está el punto que debe enfatizarse. Mientras que originalmente los miembros de la familia de Caín vivían en cuevas, ahora comenzaron a vivir en tiendas por primera vez. Estos refugios artificiales fueron los primeros de su tipo jamás encontrados. Por primera vez en la historia de la experiencia humana, el hombre estaba desarrollando el uso de tiendas móviles, pieles que podían ser lastradas con piedras, usadas en cualquier lugar y transportadas como una vivienda portátil. Y esto es exactamente lo que la Biblia implica acerca de los descendientes de Caín en el tiempo de Lamec. Lee Génesis 4:20 otra vez. Aquí se describe a Jabal, el hijo de Lamec y Ada, como el padre de los que moran en tiendas. Aparentemente, esta práctica no se puso de moda hasta la vida de Lamec y sus hijos. Así, la arqueología nos da una imagen de lo que la Biblia menciona solo de la manera más breve. Los descendientes de Caín en Europa fueron los primeros en usar viviendas portátiles, pero también destacan por otra primicia: la fabricación de figurillas o pequeñas estatuas del cuerpo femenino. Graham Clark, sin saber lo que realmente estaba descubriendo, hizo estas notables declaraciones acerca de una cultura extendida, una gran porción de la familia de Caín, en el mundo prediluviano. Uno de los rasgos más característicos y extendidos fue la fabricación de figurillas femeninas en las que se enfatizaban las características sexuales a expensa, por ejemplo, de la cabeza y los rasgos. Estas figurillas, que se encuentran desde Francia e Italia hasta la llanura del sur de Rusia, estaban hechas más comúnmente de marfil de mano o de varios tipos de piedra, pero en 3 sitios checoslovacos también se hicieron ejemplos de arcilla cocida. La figura se muestra con senos y glúteos llenos y comúnmente está embarazada, aparte de una faja en otra. Las figurillas están desnudas. Prehistoria Mundial, página 54. Énfasis añadido. Una vez más, como en el caso de las tiendas, las figurillas son las más antiguas de su tipo jamás descubiertas,
obviamente, un producto de la sociedad prediluviana. Estos descubrimientos proporcionan una ilustración notable de la declaración bíblica de que los hijos de Dios, los hijos de Caín, tomaron como esposas de todo lo que eligieron. Génesis 6:2. Sus mentes estaban en el sexo ilícito y los matrimonios interraciales. Estas personas llevaban tocados y cinturones de conchas de caracol perforadas, brazaletes, collares y tobilleras de marfil, dientes y conchas de animales perforados. Algunos de sus brazaletes estaban elaboradamente decorados con grabados geométricos. Páginas 57 y 58. Este énfasis en la ropa elegante e innecesaria ilustra la concentración en la vanidad que se desarrolló en la familia de Caín y en toda la sociedad en los siglos antes del diluvio. Antes de continuar, se puede hacer esta afirmación sobre la arqueología en general. Si los arqueólogos continúan desenterrando el pasado lejano, continúan descubriendo cómo era realmente el hombre primitivo, llegarán a un punto en el que tendrán que admitir, sobre la base de sus propios descubrimientos, que la evolución no puede ser cierta. Terminarán demostrando que el hombre antiguo era muy avanzado, no primitivo. Por ejemplo, un hombre fósil de tiempos prediluvianos fue encontrado recientemente en suelo congelado en la región de Moscú, Rusia. Su vestimenta consistía en elaboradas prendas de piel. Los científicos quedaron impresionados por la sofisticación de la ropa que llevaba puesta. Todos los libros de arqueología recientes han hablado de otro hallazgo sorprendente. En una cueva de Francia se encontró una capa que nunca había sido penetrada por el hombre. Por encima de esta capa había restos de la cultura del hombre de Neandertal. Pero entonces llegó el impactante descubrimiento. Debajo de este depósito neandertal, precisamente donde no debería haber estado, según el esquema evolutivo de las cosas, se encontraron los cráneos de seres humanos que eran de tipo europeo moderno. Y, finalmente, tenga en cuenta esto. En el oeste y el sur de Europa, los arqueólogos han encontrado indicios de edificios de piedra, sí, incluso pueblos de piedra. Aquí hay algo mucho más que meras viviendas en cuevas. Hay tradiciones antiguas que implican que parte de la familia de Seth vivió en Europa occidental en el tiempo prediluviano. ¿Es este el origen de los pueblos de piedra? La tendencia parece ser que, en unos pocos años, los eruditos desenterrarán evidencias del hombre primitivo que muestran que vivió en una cultura tan asombrosamente avanzada que los eruditos mismos aún no han comenzado a percibirla. Dado que la Biblia es históricamente exacta, todos los hallazgos de la arqueología solo pueden servir para corroborarlo. A medida que se acercaba el tiempo del diluvio, la población de la Tierra aumentó rápidamente. Esto está corroborado por los informes arqueológicos acerca de las culturas prediluvianas que representan los diversos segmentos de la familia de Caín. Estos informes proporcionan la sensación general de que había una aglomeración de hombres, y la violencia aumentó a medida que la población aumentaba. Note que la Biblia describe las condiciones del mundo antes del diluvio. La tierra estaba llena de violencia. Para entender esta expresión tenemos que tener en cuenta cómo era ese mundo. No consistía en estados-nación tal como los conocemos hoy. No fue sino hasta después del diluvio que hubo diferentes idiomas, ciudades-estados separadas, numerosos reyes y gobernantes y todo tipo de divisiones políticas. La gente de los tiempos prediluvianos entonces no llevó a cabo la guerra como estados-nación. Más bien, la violencia que llenaba ese mundo era más de naturaleza personal. Es significativo que la Biblia use el término violencia en lugar de guerra. Este tipo de violencia se caracterizaba esencialmente por las peleas, las luchas locales, el odio, la codicia, el crimen, la intención de apoderarse de pedazos de tierra que otros estaban trabajando y cultivando, el robo, el hurto, etc. Pero no había estados-nación organizados, no había guerras formales con nación contra nación. La guerra no existía como institución política. Estaba, por supuesto, la famosa guerra con los gigantes. Y Tubal-Caín perfeccionó las armas y comenzó a desarrollar técnicas de guerra. Pero su caso parece ser una excepción a la regla. Aparentemente, su enfoque era bastante único y la mayoría no lo utilizó.
Además, tuvo un final violento y murió cuando aún era relativamente joven. Aquí estaba el problema entonces. Ese mundo era un mundo. Había un idioma, una familia, todo el mundo se reunía. En lugar de muchos mundos peleando entre sí, aquí había un mundo lleno de crimen y violencia universales. La Biblia misma en Génesis 6 menciona algunas de las diferentes clases de personas, especialmente en la línea de Caín, que fueron famosas en los últimos siglos antes del diluvio. Lee el versículo 2 de nuevo. Aquí se nombra a los hijos de Dios, un elemento comparativamente pequeño pero extremadamente influyente en ese mundo caótico. Estos individuos eran los líderes en la línea de Caín. Luego, como sabemos, la última parte de este versículo alude al linaje de Set. Las mujeres de aquella familia que antes era justa se casaban con los líderes influyentes entre los descendientes de Caín. A continuación, en el versículo 4, se enumeran los gigantes. Estos neandertales, nefilim, ya discutidos en detalle en este capítulo, formaron otro grupo poderoso, pero desafortunado, que surgió como resultado de una mutación en los hijos de Caín. Ahora, fíjese en la última parte del versículo 4. Los hijos de Dios tuvieron hijos de sus matrimonios interraciales con las hijas de Set. Los descendientes varones se convirtieron en hombres de renombre, grandes campeones o héroes. Estas personas constituyeron otro segmento influyente y violento de la sociedad prediluviana. Por último, también estaba el grupo menos poderoso de los orientales o mongoloides. La raza amarilla, como ya se ha dicho, existía antes del diluvio, pero estos amarillos no tuvieron el mismo impacto en su sociedad que los blancos y los no blancos. Por lo tanto, Dios no los menciona directamente en la Biblia, pero estaban allí de todos modos porque las tres razas llevaron a través del diluvio. Con este trasfondo en mente, se pueden enumerar los 7 grupos sociales principales de la sociedad prediluviana. 1. Primero estaban los que decían ser dioses. Esto incluía a Caín y a poderosos líderes de su linaje como Lamec y Tubal-Caín. 2. Luego estaban los descendientes de Caín, que también afirmaban ser deidades, los hijos de los dioses. 3. Luego estaban el linaje anteriormente justo de Set, de quien los hijos de los dioses obtuvieron sus hermosas esposas. 4. Otro segmento clave de esa sociedad violenta eran los gigantes o nefilim, otros descendientes de Caín que eran hombres de renombre. 5. También estaban presentes en la escena los hijos de matrimonios mixtos raciales que eran hombres de renombre. 6. Luego estaba la rama amarilla de la raza humana que tomó una posición de fondo comparable a la de los chinos en tiempos modernos. 7. Y finalmente la familia de Noé debe ser listada, el pequeño segmento de la sociedad prediluviano que Dios encontró digno de preservación. Las condiciones en esta miserable sociedad empeoraron cada vez más a medida que pasaban los años. La violencia aumentó a un ritmo alarmante. Casi le cuesta la vida a Noé.